Hermanos y hermanas, aquí estamos nuevamente saludándoles por Advenimiento TV y Radio Advenimiento, como también por el internet a todos ustedes. Es día lunes 7 de septiembre y estoy muy agradecido con el Señor de tener la vida para poder estudiar su palabra, la palabra de Dios, y al mismo tiempo compartirla con ustedes. Hoy me acompaña mi hermana María Yebra. María Yebra, de aquí de la iglesia de San Antonio. ¿Cómo está, hermanita? Muy bien, pastor. Gracias por invitarme. Amén. Gracias al Señor. Me siento muy honrada de estar aquí para estudiar la escuela sabática. Muchas gracias por invitarme. Amén. Bueno, como les decía el día de ayer, aquí en San Antonio, Texas, estamos invitando a los hermanos televidentes del canal 51.3 para que vengan a visitarnos los días sábados en el 16.320 Gibner Road, San Antonio, Texas, 78248. El número de teléfono de contacto es el 210-315-1318. Y mi hermana Yebra, que se congrega aquí en la iglesia, pues sin duda al que venga le va a dar una buena bienvenida, ¿no es cierto? Sí, claro que sí, pastor. Sí, estamos aquí invitándolos para que nos visiten y para que se gocen de nosotros en los sábados. Que Amén. Los sábados sabemos que es el día que Dios nos dio y vengan, que estamos ansiosos por recibirlos. Amén, así es, amable televidente. Yo he tenido el privilegio de predicar aquí en la iglesia y pues conocí hermanos y hermanas que nunca había visto en mi vida y que son televidentes. Fue un gusto haberlos saludado y estar con ellos acá mientras estuve visitando la iglesia. Bueno, ahora estoy aprovechando estudiar la lección con los hermanos de esta iglesia y pues voy a pedirle a mi hermana Yebra que tenga la oración para empezar. ¿Qué le parece? Sí, pastor, con gusto. Padre Santo, que tú estés en los cielos, santificado sea su precioso nombre, mi Señor. Gracias, Padre Santo, gracias, Dios mío, gracias, Papito del cielo, porque estamos aquí, mi Señor, agradeciéndole un día más, mi Señor. Por favor, le rogamos y le suplicamos que su Santo Espíritu esté aquí presente, mi Señor, y nos dé entendimiento para poder comprender esta lección, y que cada uno que nos escuche, mi Señor, sea también, Señor, un despertar para ellos y un conocimiento nuevo. Amén. Gracias por todo, mi Señor, en el nombre santo y poderoso de nuestro gran Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bajo el título Avanzando en el viaje, hoy vamos a seguir viendo los frutos en la familia de Jacob. Ayer mirábamos el fruto del servicio, el fruto de la unidad, el fruto del arrepentimiento y el de la restauración, que pues son elementales para que una familia pueda ser estable, feliz y todos puedan sentir que tienen un pedacito de cielo en la tierra. Pero vamos a mirar otros frutos que también aparecieron en la familia de Jacob, como es el caso de Raquel, su esposa amada. Hermana Yebra, cómo el momento de la muerte de Raquel mostró el poder de Dios para transformarla en una vencedora. Bueno, vamos a ver, pastor, aquí en Génesis 35, 16, 20. Y partieron a Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció que como había trabajo en su parto, le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada en camino del Efrata, la cual es hoy Belén. Y puso Jacob una columna sobre su sepultura. Esa es la columna de la sepultura de Raquel hasta hoy. Bueno, aquí vemos, pastor, que pues Raquel dio a luz y murió ella. Uh-huh. Murió ella. Pero vamos a compararlo para tener un poquito más claro el
el contexto, vamos a comparar esto que leyó con Génesis 31:30, 32, 34 y 35:4. Dice, y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseos de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Y Jacob respondió y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues dije que quizás me quitarías por fuerza a tus hijas. En quien hallares tus dioses no viva delante de nuestros hermanos. Reconoce lo que yo tuviere tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Ok, ahora el 35 y el 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y las arcillas que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Según todos estos versículos, hermana Yebra, ¿cree usted que Raquel finalmente logró la victoria sobre la idolatría? ¿Pudo ella vencer ese arraigo que tuvo sobre los ídolos? Sí, pastor, sí. Sí, Raquel entregó los ídolos que había tomado de su padre y los entregó a Jacob. Exactamente. Y allí fue donde ella se hizo vencedora. Exacto. Porque había entregado esos ídolos. En otras palabras, ese es el fruto de la victoria. Amén. Ella amén. logró la victoria sobre el pecado de la idolatría con el cual ella había salido de Padán Aram. Porque cuando llegó el momento de entregar los dioses, pues dice el capítulo 35, verso 4 que usted leyó, que dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los arcillos que estaban en sus orejas. Así que cuando Jacob inició aquella reforma en la familia, todos le entregaron sus dioses. De esta manera nosotros vemos que comenzamos leyendo que murió Raquel. Murió, dice, en el capítulo 35, 16 al 20, murió, dice, después que partieron de Betel. Allí en ese lugar, en Efrata, también dio a luz otro hijo, y allí pues dando a luz, murió. Pero podemos, por lo menos, antes de este relato de su muerte, por lo menos vemos el otro, donde dice que le entregaron a Jacob todos los dioses que tenía. Así que podemos ver que pues hubo alguien en la familia que logró vencer ese pecado tan arraigado que tenía, como es la idolatría. Hay Amén, pastor. a veces, hermana, en la vida de nosotros los cristianos, cosas, ¿verdad?, como que no queremos dejar o como que nos cuesta dejar. Pero ¿cómo nos sentimos cuando por la gracia de Dios logramos vencer algo? Ay, nos sentimos con libertad, pastor. Porque tenemos aquello, pero cuando ya lo soltamos, descansamos. Mientras lo tenemos, no tenemos paz. Yo creo que Raquel murió, pero por lo menos queda el registro de que fue parte de los que entregaron todos los dioses que tenía. Amén. En otras palabras, pues queda registrado de que abandonó su pecado. Hermanos y hermanas, así nosotros también. Tenemos en nuestra vida cosas que acariciamos, estamos arraigados a algunos ídolos modernos y por ahí los venimos llevando y los mantenemos escondidos algunas veces. Pero ¿no creen que sería bueno que quede registrado en el cielo de que este día nosotros nos deshicimos de esos ídolos? Que este día nosotros dispusimos que todo lo que tenemos en el corazón y en la mente, hermanos, que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, lo quitaríamos por la ayuda y con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo, hermanos, que es necesario que nosotros también alcancemos una victoria. El fruto de la victoria, Raquel lo disfrutó, Raquel lo experimentó. Finalmente, ella fue una vencedora. Y ojalá que nosotros también ese fruto de la victoria lo alcancemos hoy mismo, este día, hermanos. Propongámonos ser vencedores, propongámonos ser victoriosos. Recuerden que en Jesucristo somos más que vencedores. En Él podemos alcanzar victoria sobre toda idolatría, sobre todo pecado. Bueno,
Pasemos a otro miembro de la familia de Jacob, Rubén. Hermana Yebra, ¿qué amonestación deberíamos observar hoy en día de un serio fracaso espiritual como el pecado de Rubén, el primogénito de Jacob, que le hizo perder los benditos privilegios de la primogenitura? Bueno, pastor, aquí vamos a ver en Génesis 35, 21-22. A ver qué nos dice aquí la palabra de Dios. Y partió Israel, ahora sabemos, ¿verdad?, que Jacob, su nombre había cambiado. Uh-huh. Ahora su nombre es Israel. Dice, y partió Israel y tendió su tienda al otro lado de Migdal-Aser. Y aconteció, morando Israel en aquella tierra, que fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual escuchó Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Aquí vemos también, y también vamos a compararlo, ¿verdad? Vamos a compararlo con Proverbios 6, 22, 32 y 33. Sí. Dice, mas el que comete adulterio con la mujer es falto de entendimiento, corrompe su alma y él que tal lo hace. Dice el 33, dice, plaga y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Entonces, según estos textos, ¿cuál es el fruto que brotó en el corazón de este hijo de Jacob, Rubén? Bueno, aquí vemos que Rubén, pues como Jacob, su familia, él tiene una familia con muchos errores, uh-huh, ¿verdad? Y Rubén, aquí el pecado que él cometió, que fue la fornicación con la concubina de Jacob. Aquí vimos que él perdió su primogenitura, uh-huh, ¿verdad? Hermanos y hermanas, aquí ustedes pueden ver que el fruto de la promiscuidad es el que ha brotado en Rubén. Pues vean lo que ha hecho. Se ha ido a dormir con la concubina de su padre. Aquí ustedes pueden ver que, pues, hermanos, el pecado de la lascivia, el pecado de la fornicación, ese fruto de la carne es el que ha brotado en Rubén. Y como este texto de Proverbios 6, 32 y 33 nos ha mencionado que cuando se hace eso, lo único que se demuestra es lo insensato que es el hombre. Pues dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento y que corrompe su alma el que tal hace. Que heridas y vergüenza encuentra y su afrenta nunca será borrada. Mis hermanos, no sé si en este momento usted será uno de los que tristemente está teniendo este fruto pecaminoso en su vida, como es el fruto del adulterio, la fornicación. Aquí este fruto aparece en uno de los miembros de la familia de Jacob y está, hermanos, para que nosotros veamos lo desastroso que es esto. Es necesario que el Señor a nosotros también nos ayude si es que hubiera un tipo de ese pecado o un pecado de ese tipo. Bueno, hermana, ¿cómo el don profético nos ayuda a entender lo grave que es este pecado? Bueno, aquí la sierva del Señor que nos dice en Testimonios para los Ministros, dice, en el camino de Efrata, otro crimen nefando manchó la familia de Jacob, y como consecuencia, a Rubén, el hijo primogénito, se le negaron los privilegios de los honores de la primogenitura. No tengo verdadero fundamento para albergar esperanza con respecto a los que han actuado como pastores del rebaño, y durante años fueron tratados con paciencia por el Dios misericordioso, que los guió mediante represiones y continuando en ellos, desafiando de esta manera las leyes de Dios del cielo al practicar la fornicación. Podemos dejar que se ocupen de su propia salvación con temor y temblor, después que se haya hecho todo lo posible para reformarlos, pero en ningún caso podemos confiarles la custodia de las almas
de los falsos pastores. O sea, hermana, quiere decir entonces que el pecado de Rubén le costó la primogenitura. Así es, pastor, así es. Le costó la primogenitura, ¿verdad? Pero también yo veo que eso es un mensaje para los pastores de hoy, Exacto. ¿verdad? Eso es una amonestación muy, pero muy grave, porque un pastor que ha practicado la fornicación y tiene un cargo, que tiene un cargo en la iglesia, no debería tenerlo, porque él, si él está pastoreando una iglesia, no puede hacer eso, entonces él no tiene la protección de Dios. Exacto. Mire, qué interesante que todo pecado pues trae consecuencias. En el caso de Rubén, la consecuencia fue que perdió el derecho a la primogenitura, es decir, el ser prácticamente el reemplazo de su padre ahí en la familia. Y en el caso de un ministro del Evangelio que comete igualmente el pecado de Rubén, el de la, digamos, adulterio o fornicación, dice que de la misma manera pierde su privilegio, porque ya no se le puede, dice, confiar la custodia de las almas, porque prácticamente él ya es un falso pastor. Entonces, miramos aquí nosotros que este otro fruto de la carne, como es el del adulterio y la fornicación, que brotó en Rubén, brota también hoy en día en el corazón de muchos, y los pastores no estamos exentos. Es necesario, por lo tanto, de esta lección, que nosotros extraigamos una advertencia, y al mismo tiempo que nos haga humildes delante de Dios, para pedir al Señor fuerza de lo alto y poder vencer ese pecado. Mis hermanos, miren qué fruto más triste el que brotó en el corazón de Rubén. Cómo lo hizo perder el privilegio de la primogenitura. Nosotros también, hermanos, podemos perder el privilegio de ir al cielo, porque fornicarios y adúlteros no heredarán el reino de Dios. Es necesario, por lo tanto, que si este vicio del pecado de la fornicación o del adulterio se estuviera practicando, es necesario, hermanos, caer de rodillas y pedir al Señor victoria sobre esto, porque finalmente esto nos va a privar de otro privilegio a nosotros, como es el de ir a la Canaán celestial. Miren ustedes cómo este es un fruto completamente diferente al de Raquel. Sí, a mí me llama la atención, pastor, que dice aquí la sierva del Señor, que dice, no tengo verdadero fundamento para albergar esperanza. O sea, si algún pastor está haciendo eso, no hay esperanza para que él obtenga la salvación. Exacto. Y eso es muy grave, porque pues si no hay esperanza, si él no se salva, ¿cómo? Y además de eso, también, si él está haciendo eso, también los hijos, esa familia también, pues aparte de que él se pierde, ellos también, porque pone el mal ejemplo en sus hijos. Exacto. Y hace lo mismo que Jacob, porque en la familia de Jacob pues se practicó ahí la poligamia, entonces es lo mismo. Entonces esto es un ejemplo para nosotros, para los pastores de hoy en día. Pero mire que también dice que si un pastor ha caído en este pecado del adulterio, se debe de hacer algo por buscar su reforma. Amén. Se debe buscar la manera de rescatarlo. Pero dice, no podemos confiarle más la custodia de las almas. Ahí está ya. En otras palabras, el privilegio de ser pastor ya no lo puede tener. Ya no, sí. Porque él ya ha caído en una condición de rebelión, dice que con paciencia, estuvieron tratándolo con misericordia, con reprensiones y advertencias, pero él seguía, en sus malos caminos. Así que nosotros vemos, hermanos, que ese pecado del adulterio y la fornicación, nosotros tenemos que de rodillas pedir al Señor que nos ayude a poder lograr victoria sobre eso. Esto es en el caso de si hubiera
más de algún televidente, radioyente o algún hermano que nos esté escuchando y lo está practicando, necesita, hermanos, urgentemente pedirle al Señor fuerzas para vencer ese fruto de la carne. Bueno, hermana Yebra, en cambio, considerando que Jacob tenía la voluntad de Dios como su mayor prioridad, ¿cómo él fue bendecido con otro fruto? Mire, el fruto de la paz y la prosperidad. ¿Cómo lo bendijo el Señor con eso? Bueno, vamos a ver qué nos dice aquí en Génesis 35, 27, 29. Dice, y vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue reunido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y sus hijos Esaú y Jacob los sepultaron. También vemos aquí en 6, 7. Y Esaú tomó sus esposas, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa y sus ganados, y todas sus bestias y todos sus bienes que había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, lejos de su hermano Jacob. Porque los bienes de ellos eran tantos que no podían habitar juntos, y la tierra de su peregrinación no los podía sostener a causa de sus ganados. Uh-huh. Wow. ¿Qué le parece acerca entonces de las bendiciones? De las bendiciones de Jacob acá. Sí, Jacob, Jacob ya fue muy bendecido porque él tuvo paz, ¿verdad? Él tuvo paz con su hermano. Todo lo que le angustiaba, pues ya se había desaparecido, tuvo la bendición de Dios. Ya aparte de que Dios lo había bendecido con la primogenitura, le había dado paz y también lo había bendecido con bienes, con Exacto. los bienes terrenales que Dios le había dado. Así es. Bueno, aquí nosotros miramos entonces que Dios bendijo a Jacob, lo prosperó, y este es otro fruto que él pudo disfrutar de parte del Señor. Vamos a mirar cómo este incidente que hemos leído, donde Jacob y Esaú se tienen que separar porque es demasiado, dice, la bendición que tienen, que no alcanza el campo, ¿verdad? No alcanza allí el lugar donde ellos moran, la tierra donde están, y que es necesario mejor separarse. ¿Cómo la hermana Guay habla de esto, hermana? Dice, Jacob y Esaú se encontraron junto al lecho de muerte de su padre en otro tiempo. El hijo mayor había esperado este acontecimiento como una ocasión para vengarse, pero desde entonces sus sentimientos habían cambiado considerablemente. Y Jacob, muy contento con las bendiciones espirituales de la primogenitura, renunció en favor de su hermano mayor a la herencia de las riquezas de su padre, la única herencia que Esaú había buscado y ha valorado. Ya no estaban distanciados por los celos o el odio. Sin embargo, se separaron, marchándose Esaú al monte Seir. Dios, que es rico en bendición, había otorgado a Jacob riqueza terrenal, además del bien superior que había buscado. Esta separación se verificó de acuerdo con el propósito de Dios respecto a Jacob. Como los hermanos se diferenciaban tanto en su religión, para ellos era mejor morar aparte. Aquí vemos que como ellos que Dios fue muy misericordioso con los dos, porque aunque Esaú no era un hombre consagrado, aún Dios lo bendijo, aún fue muy bendecido porque le dio, aparte heredó todo lo que su padre le había dado, y Jacob había renunciado a todo eso, a toda la herencia de su padre, porque él ya tenía suficiente, y eran tanto lo que tenían que no cabían en esa tierra, porque era mucho lo que ellos tenían. Exacto. Bonito que dice que para este tiempo ya no hay más celos entre ellos, ya prácticamente no hay de qué temer, ya no hay distanciamiento, ya no hay odio, y se separan simplemente por eso que usted dice, que ya no alcanza la tierra de tan prósperos que están,
Y así nosotros vemos que Jacob, pues finalmente Dios le da esa bendición y pues tuvo paz, porque ya no tenía en su hermano un enemigo y tuvo prosperidad. Entonces miren ustedes los frutos este día en la familia de Jacob. El fruto de la victoria por parte de su esposa, el fruto tristemente de la carne, como fue la fornicación por parte de su hijo Rubén, y el fruto de la paz y la prosperidad que Dios le ha dado a él. Hermanos, hay que orar para que el Señor nos dé estos frutos a nosotros y que nos desarraigue el fruto de la carne que todavía pueda haber en nuestro corazón. Usted sabe su debilidad, usted sabe qué es lo que usted acaricia, usted sabe qué es lo que le lleva a cometer los pecados de fornicación o adulterio, pero hoy puede ser el día de la victoria para usted. Hoy puede ser el día en que usted alcance el perdón de Dios si usted lo busca. Así que vamos a rodearnos y a pedirle al Señor que los frutos de Raquel y de Jacob sean nuestros, y el otro, que fueron los de Rubén, el Señor los aleje de nuestra vida. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque en tu palabra nosotros vemos cómo los frutos de la carne y del Espíritu siempre aparecen aún en la familia. Es interesante ver cómo Raquel, Señor, venció. Raquel obtuvo la victoria sobre la idolatría. Y cómo también Jacob fue tan bendecido que tuvo paz en el problema con su hermano y fue muy próspero. Así, Señor, nosotros vemos todo esto en contraste a lo que nos muestra Rubén, con ese fruto de la promiscuidad manifestado en fornicación. Señor, te rogamos que nos ayudes para que tú quites de nosotros todo fruto carnal, todo fruto que tenga que ver con la fornicación y el adulterio, Señor, que lo alejes de nosotros y que más bien tengamos el fruto de la paz, el fruto de la prosperidad, el fruto, Señor, de alcanzar la victoria sobre todo pecado. Gracias, Señor, rogamos que nos ayudes y que estos frutos sean los que mostremos, los frutos de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.